Bueno, hola, mi nombre es Laura Natalia Ramírez Jiménez, soy estudiante de Derecho de tercer semestre y hoy vengo a hablarles de varios temas relevantes de la economía política en Colombia. Ok, bueno, empecemos con ciclos económicos. Es un tema muy relevante, pero pues, ¿qué entendemos de ciclos económicos? Simplemente son periodos de tiempo donde se perciben las fluctuaciones relacionadas con el nivel general de la actividad de un país a partir de indicadores de producción, empleo, ingreso e inversión. Pues principalmente se caracteriza por representar los movimientos de ascenso y de descenso de la actividad económica en torno al crecimiento tendencial mediante fases bien definidas. ¿Qué quiere decir crecimiento tendencial? Este se define como el comportamiento que tendría el Producto Interno Bruto. Este se divide en 4 fases. Está primero la fase de recuperación, está la fase de auge o prosperidad, está la fase de desaceleración y por último la fase de recesión. ¿Qué quiere decir la fase de recuperación? Entonces primero, aumenta la producción. Segundo, disminuye el desempleo. Tercero, los empresarios demandan la mano de obra para la demanda de sus productos. Ahora viene la segunda fase, esta es la fase de expansión. De auge, prosperidad económica, en fin. Esta se considera como la continuación de la recuperación en la que los precios continúan con su tendencia ascendente, en el que el desempleo se ve reducido al mínimo y la demanda de los consumidores alcanza. Entonces, listo, como para retomar así lo que dije anteriormente, la fase o ciclo de extensión. Entonces, simplemente primero, preciso ascendentes. Segundo, el desempleo se reduce al límite. Tercero, está la demanda en el que hay recalentamiento económico, hay presión inflacionaria. Cuarto, está la aceleración de producción. Quinto, está el aumento de la tasa de interés. Y por último, está en el que las inversiones se reducen. Listo, sigue la tercera fase o ciclo, que es la desaceleración, que esta simplemente inicia cuando las empresas ya no pueden hacer frente a los costos de producción, un aumento debido al mayor incremento de la demanda de bienes. Los empresarios simplemente recurren a estrategias tales como la reducción de precios para disminuir los excedentes de la producción. Esto viene entonces la cuarta fase, que es la fase de la recesión. Y esta simplemente se considera como el punto más bajo de la actividad económica. En ella, la rápida caída de los precios de los artículos de consumo, el descenso del índice bursátil, las alarmantes cifras de desempleo, la ausencia de la actividad industrial y de la construcción y las quiebras generalizadas como de empresas inclusive del sector financiero. En esta etapa simplemente se presentan niveles insuficientes de crecimiento y el desempleo alcanza su punto máximo. Listo, pues ahora después de ver cada fase de la actividad económica, simplemente ahora nos basamos como en la actualidad, que a raíz del COVID-19 simplemente la economía ha disminuido y considero la verdad que nos encontramos como en una fase o un ciclo de recesión, ya que, hay bastante desempleo en el que llevamos 3 meses sin movimiento, ya sea de las empresas. ¿A qué me refiero a esto? En el que, el dinero no fluye, no circula, por lo tanto la economía se estanca. Listo. Otro tema bastante relevante en la economía política colombiana es la banca central, el Banco de la República, en el que está organizado como persona jurídica de derecho público, en el que es autonomía administrativa, patrimonial y técnica, en el que su régimen es prácticamente legal propio, ¿sí? Que su fin es velar por el mantenimiento de la capacidad adquisitiva de la moneda conforme a las normas. El Banco de la República es de todos los colombianos, no tiene dueño, es una institución pública en el que su objetivo es mantener la inflación baja y estable. Simplemente el banco tiene el mandato constitucional de luchar contra la inflación. Puede incidir en la demanda a través de las tasas de interés del sistema financiero y lo hace a través de la tasa de interés de intervención. Ahora, basándonos como en la realidad, simplemente desde el año pasado empezó a subir el precio del dólar, simplemente se disparó. Y ahí sí es cuando después viene lo de la recesión económica del COVID-19. El Banco de la República controla como tal la moneda potencia, en este caso es el dólar,
y hemos perdido poder adquisitivo tras la subida del dólar. Si el Banco de la República no saca plata para prestar, la economía simplemente no se reactiva. Y creo que lo dije anteriormente, si el dinero no fluye, no circula, si las fábricas cierran, la economía simplemente se estanca. Bueno, listo, siguiente tema. Este es también relevante en la economía política colombiana, en el que, primero está el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. El Banco Mundial, como su misión es el desarrollo, y el Fondo Monetario Internacional, su misión es la estabilidad económica. Los dos se unen simplemente para impedir una depresión global. Bueno, pues listo, el malestar en la globalización simplemente son buenas políticas económicas que pueden cambiar el contexto de la pobreza, en el que pues hay imperfecciones del mercado, en el que los mercados pues simplemente no operan a la perfección en la forma en que suponen los modelos simplistas que que presumen competencia e información información perfectas. ¿Se acuerdan que les estaba hablando del Fondo Monetario Internacional? Bueno, aquí es donde entra, en el que interviene en momentos de crisis económica, y muchas de sus políticas generan un efecto contrario. No hay como objeción ellos primero hacen como un análisis del país, si realmente necesitan el préstamo, si realmente su inversión es para la ayuda de la humanidad. ¿Sí? Bueno, entonces hay una controversia o como un debate en el que por qué la globalización ha sido tan controvertida, ¿sí me entiende? Ahí hay ventajas y a la vez desventajas, porque dicen que el mundo subdesarrollado, simplemente la globalización no ha cumplido sus promesas en el desarrollo económico, en el que la globalización como tal no ha conseguido reducir la pobreza, pero pues tampoco garantizar la estabilidad. Una entrevista de Joseph Stiglitz, muy interesante, que habla frente a esto y nos dice que simplemente él nos ponía un ejemplo que, los problemas a largo plazo no desaparecen y en cierto sentido incluso han sido peor. Y simplemente nosotros, se ataca primero, se trata de resolver los problemas a corto plazo, pero simplemente los de a largo plazo siguen generando. Un ejemplo que él nos ponía en la entrevista que le hicieron es el calentamiento global, que es un problema a largo plazo muy, muy grave y continuará manifestándose de manera aguda con cambios climáticos muy pronunciados y la desigualdad creciente. ¿Qué quiere decir con todo esto? La recesión ha exacerbado el problema de la desigualdad y los desequilibrios mundiales se perpetúan. Por eso, mientras se ataca al corto plazo, no hay que olvidarse de aquello que se debe hacer a la larga. El problema fundamental es la falta de demanda en lo más inmediato, el índice en la falta de producción y en la falta de empleo. Por lo cual es un círculo vicioso que parece difícil de romper. Por lo tanto, la globalización nos ha hecho a todos mucho más independientes. Por eso lo podemos simplemente comparar actualmente, en el que él nos nombraba, Joseph Stiglitz nos nombraba que la austeridad simplemente no es la solución, que por sí sola no funciona, ya que genera como un círculo vicioso de carácter descendente, una espiral donde simplemente se frena la demanda, la producción disminuye, los ingresos fiscales disminuyen, y la esperanza de mejorar simplemente también disminuye. La posición fiscal no se cumple. Él nos nombraba dos opciones en el que, primero nos dice que incluso dentro de los márgenes de una dotación presupuestaria pueden, hacerse cosas para estimular la economía. Segundo, dice que hay que asegurarse de que el crédito siga fluyendo, porque ahora mismo pues, simplemente los bancos están dejando de hacer préstamos. Otro tema es la Organización Mundial del Comercio. Esta simplemente es como la apertura del comercio, es un organismo multilateral, es un foro simplemente para que los gobiernos negocien acuerdos comerciales. Hay 4 principios que serían: primero, pues es la apertura de las fronteras. Segundo, pues simplemente es como la garantía del principio de la nación más favorecida y del trato no discriminatorio pues entre los miembros. Tercero sería la transparencia en sus actitudes. La cuarta es la reducción de pobreza y desigualdad, es mejorar
el bienestar de las personas, promover la paz y la estabilidad. Hay un video muy interesante de Noam Chomsky en el que habla sobre la concentración de la riqueza y el poder. Él decía simplemente que la desigualdad actual realmente no tiene precedentes si nos fijamos, o sea, como la desigualdad total. Es similar a la de los peores periodos de Estados Unidos, él recalcaba eso, en el que la desigualdad se da simplemente por la extrema riqueza y un reducidísimo grupo de la población. Él nos nombraba una fracción como del 1% en el que la décima parte de ese 1% son extremadamente ricos. El tema a tratar son los estados fallidos o fracasados. Principalmente se caracterizan porque han perdido el monopolio de la fuerza o rivalizan por con grupos armados que operan dentro de sus fronteras y no controlan el territorio. Han perdido legitimidad frente pues a amplios sectores de su población, han perdido la capacidad por completo para proporcionar servicios públicos o para proporcionarlos en niveles razonables. Han perdido la capacidad para desempeñarse en la esfera internacional como los demás estados soberanos que tienen gobiernos muy corruptos. Pues en sí los estados débiles y fallidos se convirtieron en sí en una, ¿cómo les digo? Como en una amenaza mundial en dos frentes, crisis humanitaria y pues seguridad hemisférica. Por último, el último tema a tratar es por qué fracasan los países y me voy a basar en el video que hizo James Robinson del por qué fracasan los países y o naciones. Bueno, allí nos hablan sobre las instituciones en la prosperidad de las naciones, que son las extractivas y las inclusivas. Las inclusivas son, crean incentivos y oportunidades para que las personas en sí, en la sociedad, puedan hacer todas las cosas que economistas saben que hacen un país próspero, para invertir pues en capital, en educación, en innovación, en adopción tecnológico, pues para sí mismo empezar negocios. Ya por otro lado vienen las extractivas, que son instituciones que bloquean, que no crean incentivos y no crean oportunidades. Por ejemplo, los monopolios no crean oportunidades. Nadie puede crear nuevos negocios. Por lo tanto, esta institución inclusiva se refiere pues como a la prosperidad sostenible. Y listo, esto ha sido todo. Muchísimas gracias.